Bueno, como le dijo la depresión a Tolstoy, he vuelto. Qué mejor forma de volver después de casi 9 meses, de los cuales 3 hemos pasado en confinamiento, que hablando de un videojuego que trata de aislamiento, soledad, terror y muerte. Así es, vamos a hablar de Alien Isolation y de por qué funciona tan bien. Alerta de spoilers, pero es un juego de 2014. Si no lo habéis jugado, haceos un favor y experimentadlo. O tomaos esto como una recomendación. Tiene sus defectos como cualquier obra, pero no son en lo que voy a centrar este vídeo. Este es un juego de terror en el que el miedo no tiene un papel tan central como podría parecer, porque depende en gran medida de cómo te aterre la premisa. ¿Te dan miedo las criaturas de la película Alien o Aliens o las siguientes? ¿Padeces claustrofobia? ¿Estos siniestros androides hacen que quieras pegarle un puñetazo a tu pantalla? En ese caso seguramente sí te aterrorice el juego, pero en ningún momento me ha parecido que ese sea el eje central de la experiencia que ofrece. El objetivo de Alien Isolation es lograr construir tensión sin pausa, aumentando en todo momento esa sensación de estar al borde del asiento, con el corazón en un puño, deseando que todo acabe, pero sin permitir que te relajes en ningún momento. Todo esto, por supuesto, tratando de hacer que no dejes el videojuego para siempre, dando lugar a momentos de catarsis y descanso muy satisfactorios. Este videojuego pone todos los medios de los que dispone a funcionar para lograr su objetivo. Los elementos narrativos sitúan a quien juegue en un estado de soledad y paranoia constante, inducido mediante una tripulación escasa y hostil, casi demente, que mira solo por su propia supervivencia. Un sistema de androides que no hace sino ponerlo todo mucho más difícil para los humanos de la estación espacial y la presencia del alien. La historia es una espiral constante en torno a la huida del lugar y los intentos de librarse de la criatura, en la que la gente que lleva encerrada en esa situación mucho más tiempo supone un obstáculo involuntario y la violencia más cruda se ve justificada cuando lo que está en juego es tu propio cuello. Las decisiones difíciles, el sacrificio y el riesgo están a la orden del día, y el hecho de que la estación Sebastopol esté en mal estado e incomunicada con el exterior no ayudan. Manejaremos a Amanda Ripley, la hija de Ellen Ripley, protagonista de la película de 1979 Alien, el octavo pasajero. En principio buscamos cualquier información de nuestra madre, pero al llegar a la Sebastopol nos veremos atrapadas y con las manos vacías. Nuestro personaje principal está creado de tal manera que habla relativamente poco, pero las interacciones que tiene con el resto del plantel son coherentes, están bien escritas y nos muestran una personalidad férrea, decidida y enfocada. A pesar de esto, Amanda no se cree invencible y sufre la tensión en primera persona, con quien la maneje. Esto se ve a través de su idealmente escrito diálogo, el cual, incluso cuando está fuera de una cinemática o un script, encaja a la perfección en cada situación. El resto de los personajes no tienen tanto desarrollo, pero no es muy necesario. Esta es una experiencia solitaria y desesperada, en la cual el contacto humano no hostil será poco habitual, algo que atesorar. Es por eso que cuando intentamos colaborar con alguien o tratar de ayudar y esa persona caiga sin posibilidad de remediarlo, nuestra angustia irá en aumento debido a la incapacidad de salvar a nadie. La historia de la estación espacial es una que se establece más de fondo, para dar un contexto a la situación tan hostil y extrema que se ha acabado desarrollando. La desconfianza y hostilidad y cómo avanzó entre los trabajadores, las fuerzas de seguridad y la inteligencia artificial es algo que descubriremos casi de forma involuntaria a medida que progresamos, a través de grabaciones y textos en pantallas. Por otro lado, la propia estación espacial sufre cada vez más daños a medida que pasa el tiempo, y veremos con nuestros propios ojos cómo su situación se vuelve más y más precaria, aumentando así los riesgos que tenemos a la hora de ir a través de ella, y al mismo tiempo creando una especie de paralelismo entre la situación cada vez más difícil de Amanda y la de la nave. El aspecto audiovisual es destacable en su función para contribuir a la tensión del juego. Antes de nada, quiero remarcar el gran trabajo que se realizó a la hora de imitar y trabajar en torno a la identidad visual y sonora de la película original, porque es algo que ayuda inmensamente a la hora de introducirse en el mundo. Desde la interfaz del juego y las pantallas del mapa a los ordenadores, hasta los detalles más pequeños como los pósters y las lucecitas en los aparatos electrónicos, los sonidos de todo tipo, todo contribuye a una sensación de pertenencia al universo ficticio de Alien que se nos presenta de una manera natural y casi imperceptible. Una de las formas más directas que tiene el juego para influir a nuestra experiencia es jugar con el campo visual. Los pasillos de la nave puede que sean anchos a veces, pero no son demasiado altos, y tienden a tener siempre trastos de por medio que dificultan tanto el paso como la visibilidad. El aparente encajonamiento y la falta constante de espacios abiertos es algo que acaba pesando más y más a medida que pasa el tiempo. Sobre todo cuando en las salas más grandes lo normal es que tengamos que andar a cuclillas y buscando dónde escondernos.
No es solo que en general el ambiente ya sea opresivo, sino que cuando por fin podríamos respirar con algo más de libertad, lo que sentiremos será indefensión y falta de cobertura. No es de extrañar que el nivel de detalle se haya trabajado de manera considerable, cuando una gran parte del tiempo vamos a estar pegados a paredes, cajas, muebles e interiores de taquillas, como la rata sarnosa que tendremos que ser para sobrevivir. La iluminación tiene un papel clave aquí. No habrá lugares excesivamente oscuros en general, pero sí con luces poco tranquilizadoras y que no permitan ver con toda la claridad que necesitamos. Y los humos y vapores, el fuego y demás detalles ambientales están logrados de tal forma que suponen tanto una distracción o dificultad, a veces, como un factor con el que jugar y aprovechar en otras ocasiones. Sobre el aspecto de los humanos no tengo mucho que decir, salvo que está bien, pero puede resultar poco expresivo y mecánico en ciertas ocasiones. No considero especialmente malo esto, teniendo en cuenta que la mayor parte de los diálogos se van a llevar a cabo a distancia a través de comunicadores y sin ver la cara de nadie. Los movimientos son convincentes y creíbles la mayor parte del tiempo, y esto es muy remarcable en el caso de cuando se ve cómo mueren, porque la crudeza y falta de espectáculo resulta muy pesada y grave, cosa que añade un nivel de indeseable a la violencia, y esto resulta muy interesante. Los androides, por su parte, tienen un aspecto siniestro, y es hasta gracioso cuando te das cuenta de que a nivel narrativo esto ha influido en las ventas de la compañía, porque a la gente de ese mundo no les gusta, lo que es lógico porque no son tranquilizadores. Sus movimientos y acciones mecánicas resultan lo suficientemente creíbles y reconocibles como para distinguirlos de los humanos de un simple vistazo, y como para pensar que algo así podría funcionar en realidad. Pero, lógicamente, es en lo que tiene que ver con lo alienígena donde realmente se volcaron. Y esto se ve desde el diseño de las criaturas, a su movimiento, al ambiente que puede generar, lo viscoso, lo humeante, lo orgánico y vivo que parece conseguir traer a la realidad a seres que no desearíamos enfrentar en nuestras peores pesadillas. Toda la sensación de credibilidad que transmite todo lo relacionado con el alien a nivel visual es prueba de un trabajo muy bien realizado. En cuestión de sonido, debo decir que hay detalles que me parecen increíblemente agudos, pero tengo un pequeño problema con este apartado. Primero voy a hablar de lo que realmente me ha gustado, lo diegético. Desde los detalles más pequeños, como el repiqueteo de unas patas de abrazacaras al corretear por las rejillas de ventilación, a los más grandes, como el tronar poderoso del reactor en la estación espacial, todo está trabajado a un nivel que permite sumergirse de pleno en las situaciones y no ser capaz de ignorar lo que nos rodea. Cada sonido es fácilmente distinguible, cuando el alien sube y baja por los conductos, o su pesado pero ágil movimiento en los pasillos, su arrastrar veloz por el interior de las paredes, voces humanas hablando en la distancia o androides repitiendo líneas programadas, e incluso aquellos ruidos menos habituales como puede ser un estallido o unas pisadas en suelo húmedo. No suele haber ningún momento de confusión que no sea intencionado o causado por cómo estés jugando, y esto permite claridad y fluidez en este sentido. Aparte, los menús e interfaces tienen sonidos propios que nos sacan del mundo en el que nos encontramos, lo cual es un detalle que, si bien pequeño, se agradece, porque funciona en conjunto con las interfaces para permitir una experiencia más inmersiva. Dos de los mejores ejemplos que se me ocurren son el detector que llevaremos encima y los puntos de guardado. Son dos cosas que funcionan tan bien con la jugabilidad que tengo que moverlas a ese apartado en lugar de comentarlas en este. Por otro lado, tenemos la banda sonora. Esta no tiene nada de especial y, si bien cuando mejor funciona contribuye a la tensión y a la urgencia, en otras ocasiones puede resultar algo excesiva e incluso poco trabajada. Es cierto que se coordina bien con las situaciones que se dan en la partida, pero eso no quita que pueda resultar algo innecesaria en muchos momentos y yo personalmente hubiera agradecido algo más sutil. Pero bueno, esto es un videojuego y mira cuánto llevamos sin hablar de cómo se juega. Alien Isolation es un juego de supervivencia y terror en primera persona, y esto implica varias cosas que son prácticamente tópicos para estos géneros. En primer lugar, un sistema de creación de objetos, lo que significa que vamos a tener que recolectar materiales, y por otro lado, que vamos a pasar mucho tiempo ocultándonos en espacios pequeños y corriendo de esquina a esquina para evitar morir de un único encuentro con el enemigo central, en este caso, el alien. Será más o menos difícil todo esto dependiendo de la dificultad en la que juguemos, y la recomendada por el propio juego es difícil. En esta es en la que he jugado mi partida para poder hablaros de todo esto, habiendo experimentado el juego como, en teoría, se debería. Y realmente ese es el núcleo de la experiencia, no os puedo engañar, recoger componentes para construir objetos que utilizar con el fin de no caer en las garras de la criatura, o para distraer o acabar con el resto de enemigos y poder pasar sin problemas. Ese es uno de los principales aspectos de Alien Isolation.
La manera que tiene de hacerlo interesante es mediante el límite de carga de cada tipo de componente y el hecho de que cuanta mayor dificultad tenga nuestra partida, menos encontraremos por la estación. Por supuesto, esto no es lo único. La variedad de objetos que se pueden crear y el hecho de que haya posibilidad de encontrar mejores diseños y versiones de los mismos invita a la exploración y al saqueo en un juego en el que parecería que lo mejor es ocultarse hasta que pase el peligro. El hecho de que podamos fabricar herramientas útiles nos incita a tomar un papel más activo en la acción y que no pasemos tanto tiempo esperando, pudiendo utilizar tácticas inteligentes para sortear a los enemigos sin tener que recurrir a un enfrentamiento directo que, en dificultades elevadas, equivale muchas veces a la muerte. Y es que Amanda Ripley no es una heroína de acción, sino de supervivencia. En la dificultad recomendada, un balazo nos puede dejar para el arrastre, y los ataques en general nos hacen destrozos bastante curiosos en la barra de salud. El alien, además, si nos pilla por banda nos matará automáticamente en cualquier dificultad, y a veces incluso cuando logramos ahuyentarlo, nos va a lanzar un ataque furtivo que, si daña lo suficiente, puede eliminarnos. Y esto nos da otra clave más para la jugabilidad. A pesar de que hay armas, el combate no es lo más deseable. Y es que, salvo contra humanos sin ningún tipo de protección, una pistola o una escopeta no serán increíblemente efectivas, y además el ruido que hacen puede atraer a invitados poco deseados a la fiesta. Los androides, por su parte, son absurdamente durables y apenas hay un arma capaz de tumbarlos de manera efectiva. Y ya, pues todo se ha dicho, el alien es invencible. Esta es, por supuesto, la decisión correcta a la hora de diseñarlo. El hacer a la criatura que es el centro de la experiencia inmortal, las únicas posibilidades son ocultarse o ahuyentarlo con fuego o explosivos durante un breve lapso de tiempo, antes de que regrese con furia renovada y con ansias de sangre, obviamente. El lanzallamas se convertirá en nuestro mejor aliado para ir contra el alien a partir de la mitad del juego, pero es importante recordar que la munición, al igual que el resto de los recursos, está contada. Si bien es posible tener de sobra casi en todo momento, es necesario para ello sangre fría y tomar las decisiones correctas, porque tratar de avanzar a las bravas en una zona puede dejarnos sin nada de utilidad para la siguiente. Y aquí se introduce la otra parte de la jugabilidad, el juego del escondite. El sigilo en este juego está bien, pero no es especialmente destacable con respecto a otros títulos. Lo más interesante son las herramientas de las que dispondremos para despistar a los enemigos, desde el punto de vista de quien juegue. Sin embargo, lo que sí es remarcable es la inteligencia artificial detrás del alien. Voy a dejar un par de vídeos en inglés de otro canal en la descripción donde todo esto se va a explicar más en profundidad y realmente es muy interesante. Pero bueno, para hacer un resumen breve, hay dos mentes detrás de la criatura. La primera es una simple y enfocada, la de la criatura misma. Esta inteligencia lo que hace es poner la ruta que va a seguir el alien por los pasillos, qué registrar, dónde pararse y ordenar todo esto de manera relativamente aleatoria para que no sea posible, o al menos sea increíblemente difícil, encontrar un patrón en su comportamiento. Esta inteligencia tiene una serie de comportamientos que serán fijos, como atacar a los humanos, ignorar a los androides, ir hacia el ruido, huir del fuego y las explosiones, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, a medida que avanza el juego o experimenta muchas veces el mismo tipo de situación, va desbloqueando nuevos comportamientos. Esto en ocasiones puede resultar muy angustioso porque el alien nunca deja de ser un peligro tremendo, ni siquiera cuando pensamos que ya lo tenemos controlado. Y esta parte es fascinante. Desde el punto de vista de quien juegue, parece que la criatura aprende a medida que avanza la partida, de forma que hay una constante necesidad de innovar y pensar en nuevas tácticas, no solo por los cambios de escenario, sino porque ahora el alien ya no prestará tanta atención a las distracciones, o empezará a revisar las taquillas, o nos perseguirá a los conductos de ventilación, o se volverá precavido contra el lanzallamas y avanzará despacio para ver si nos despistamos y bajamos la guardia. Esta batalla mental contra la inteligencia artificial, esta especie de tira y afloja, es absurdamente satisfactorio y tenso, y se ve alimentado por la segunda mente detrás de la criatura que sabe dónde nos encontramos en todo momento, cuál es nuestra situación y qué nivel de amenaza tenemos alrededor en general. Esta segunda inteligencia a lo que se dedica es a tratar de que nunca perdamos la tensión, pero también a controlar que podamos disponer de cierto margen de maniobra. No hará, por así decirlo, trampas, pero sí apuntará en una dirección aproximada hacia nosotros para indicar al alien dónde buscar, o a veces hará que se retire para que podamos movernos. Podría intentar explicarlo mejor, pero los vídeos de los que os he hablado lo tratan mucho más en profundidad y con un conocimiento mayor del que yo sería capaz, de modo que os recomiendo infinitamente verlos y entender cómo funciona realmente, porque, de nuevo, resulta muy interesante.
He mencionado antes lo bien que casan todos los elementos del medio en esta obra, y es cierto. Por poner un par de ejemplos, a nivel visual los objetos que se pueden recoger se iluminan levemente cuando nos acercamos, dándonos un aviso poco invasivo, pero reconocible de que hay algo útil a mano. También, cuando entramos en una interfaz de control de algún mecanismo de la nave, es en tiempo real, lo que convierte ese momento en algo tenso, porque no podemos movernos hasta salir de esa interfaz. Además, estas están pensadas para darle realismo a la experiencia. Por ejemplo, las contraseñas se pueden introducir tecleando en el teclado de tu ordenador los números. Esto es un detalle mínimo, pero que da una sensación de realismo potentísima. Si tengo que mencionar algo del apartado sonoro, sin duda sería, lo primero, el radar. Este elemento es indispensable para permitirnos movernos por la nave conociendo la posición del alien y de otros enemigos, pero se vuelve en nuestra contra al soltar un pitido constante cuando hay algo cerca. Este pitido es audible para los enemigos y revela nuestra posición si se usa en exceso y a suficiente proximidad. El equilibrio del uso de esta herramienta con la precaución a la hora de sacarla es la clave de la supervivencia en muchas ocasiones. La otra cosa a remarcar serían los puntos de guardado. En este juego se guardan lugares concretos y morir implica volver al último punto de guardado. Para hacer estos puestos reconocibles no solo se los ha hecho identificables a simple vista, sino que tienen un sonido característico que se puede escuchar desde lejos. Esto es un factor de tensión añadida importante. Querremos llegar al punto de guardado que escuchemos, pero por otro lado sabremos que guardar lleva su tiempo, y estamos en una posición de total indefensión en el proceso. Esto nos recuerda al guardado mismo, que nos indica si hay enemigos en las proximidades como advertencia previo a la operación. Podría parecer que todo este conjunto de factores haría funcionar al videojuego por sí solo, pero me gustaría remarcar la elección del personaje protagonista. Amanda Ripley es una mujer habilidosa, inteligente, capaz, con mucha fuerza de voluntad y unas capacidades físicas considerables, como podremos ver a lo largo de la partida, pero lo más importante es que es un ser humano. Si bien es cierto que hay varios momentos en los que su supervivencia es completamente inexplicable y se perdonan cada vez menos a medida que progresamos, porque una o dos veces es plausible, pero más empieza a chirriar, mientras mantengamos el control del personaje no tendremos esa sensación. Su carrera no es exageradamente rápida, no podemos saltar, lo cual limita el movimiento de una forma que, si bien en otros juegos podría resultar artificial, en este no lo es. Al fin y al cabo estamos llevando encima un puñado de cosas considerable y saltar por encima de los obstáculos le quitaría una buena parte del interés al movimiento que tenemos que llevar a cabo a través del laberinto que suponen los pasillos de la nave. Hay un énfasis en remarcar la fragilidad humana frente a los androides y al alien en este juego, que también estaba presente en la película que le sirve de inspiración, y esto sirve para recordarnos que nuestro personaje, Amanda, es débil cuando se compara con la mayoría de los enemigos a los que se enfrenta. Incluso una persona normal y corriente con una pistola puede acabar con nosotros sin muchas complicaciones. Esto funciona a favor de una experiencia que se inclina más por la fantasía de supervivencia que por la fantasía de poder. Incluso en los momentos en los que se nos permite desfogarnos contra un buen grupo de androides, por ejemplo, es importante tener en cuenta el tiempo que tardan las armas en disparar o los elementos del entorno para poder minimizar los gastos de recursos y el riesgo que corremos. Un fallo puede ser fatal, no solo en el momento de cometerlo, sino de cara al futuro, en el caso de lograr salirnos con la nuestra a pesar de haberla cagado. Alien Isolation no es un juego perfecto. Tiene algunos bugs y glitches ocasionales, la trama es ligeramente intrascendental y hay fallos gordos, como la fase en la que debemos desarmarnos obligatoriamente para que luego nos devuelvan todo nuestro arsenal sin ningún tipo de justificación más allá de que no se les ocurría otra forma de hacerlo que dejar por ahí un puñado de armas que no tiene sentido que estén ahí. Sin embargo, la cantidad de cosas de la que quejarse es mínima frente a la increíble experiencia que solo se podría haber llevado a cabo en el medio de los videojuegos y que ofrece esta obra. Si te gusta Alien, si te gustan los juegos de terror o de supervivencia en primera persona, dale una oportunidad porque es probable que te sorprenda positivamente. Por otro lado, si no te atrae la idea de jugarlo, pero te interesa ver cómo es la experiencia, te recomiendo ver la partida de Soviet Womble, un tipo que jugó el juego y editó sus horas de juego de una manera bastante entretenida, y que al mismo tiempo da una impresión bastante fiable de cómo es jugarlo. Aparte es un cobardica bastante divertido y eso le añade gracia al asunto. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos veremos en la siguiente ocasión.